Good evening, everyone. My name is Edwin Lamboy. I'm the interim dean of the City College School of Education. I'm also the director of the secondary Spanish education program at City College. I'd like to welcome all of you to the Bildner Center for Western Hemisphere Studies and to today's event entitled Spanish Language at CUNY, History and Significance. I want to thank Professor Araceli Tinajero for her invitation, and please know that I am delighted to be here. As the description of this event on the Bildner Center's website points out, and I quote, Spanish in CUNY has been both an object of study and a language of instruction. Every single CUNY college offers Spanish courses that range from elementary Spanish, Spanish grammar, and Latin American or Peninsula culture to undergraduate and graduate courses that focus specifically on different fields in Spanish linguistics, as well as on specific genres, literary movements, and authors. In these courses, Spanish is not only centered as the content or the object, but also as the vehicle through which this content is presented and explored. This tradition goes back many, many decades. But the importance of Spanish in CUNY goes way beyond that. Let's not forget the role that CUNY colleges play in the preparation of Spanish teachers. For example, according to data from 2012 to 2019, 40% of all new DOE hires in foreign languages, most of whom are licensed in Spanish 7 through 12, graduated from CUNY. And we cannot forget the remarkable success that CUNY's bilingual education programs, which prepare 65% of all new DOE hires in bilingual common branches, which is an old term that I'm using here. We don't talk about common branches anymore. Most of whom, again, teaching Spanish as well as English, of course. And if that weren't enough, let's mention Hunter College's Central Estudios Puertorriqueños, City College's Dominican Studies Institute, and Brooklyn College's Puerto Rican and Latino Studies Department. These are spaces where the experiences and legacies of individuals whose first or additional language is Spanish are celebrated, curated, and shared. So when we talk about Spanish language at CUNY, we're talking about a language that is very much present and at times in your face, about a language that is valued and appreciated because of the contributions of an extraordinarily diverse group of people who speak this language, and about a language associated with close to a third of the entire population of New York City. Before I introduce our first panelist, I'd like to make a few important announcements. First, this event will be recorded, and the recording will be sent to you next week. Also, this is a bilingual event. Two of the panelists will speak in Spanish, while two will speak in English. And finally, please hold your questions until all four panelists present. Write your questions in the chat, and if your questions are for a specific panelist, please write his or her name. And you can write questions in both in Spanish and in English. So without further ado, I'd like to introduce our first panelist, Ricardo Otegui, who's an alum of CUNY. He got his PhD at the Graduate Center. He is a distinguished linguist whose many areas of expertise include linguistic theory, the study of Spanish in New York, and the teaching of Spanish to Spanish-speaking students. He has taught at City College and the Graduate Center. Ricardo, please take it away. Yo voy a hacer un poco de historia, un poco de reminiscencias personales del español en CUNY entre el año 1968 y el presente, que para eso estamos los viejos, para recordar. Y para recordar haciendo algunas distinciones entre lo que es el español como lengua vehicular y lo que es el español como objeto de estudio, o por lo menos su literatura como objeto de estudio. Y quiero distinguir también entre lo que podría ser una actitud estética y algo elitista ante el español y lo que podría ser una actitud política. Y voy a distinguir también entre lo que podríamos llamar el exocentrismo y el endocentrismo pedagógico, la mirada hacia afuera y la mirada propiamente
hacia Nueva York. Hay algunos antecedentes de todo esto, and of course, the courses in which Spanish is taught to people who speak other languages have always been around, and they're very important. But I'm going to set them aside for now. Y voy a empezar con la primera presencia de los latinos con su lengua en CUNY, y es la presencia del latino y su lengua para estudiar los monumentos literarios de la literatura española y luego los monumentos literarios de la literatura latinoamericana. Un poco después, y al principio con un poco de renuencia. Entonces, esa es una primera forma en que el español se utiliza en CUNY, o una segunda forma, dejando de lado lo que ya he dicho antes, y es para el estudio de la literatura en los programas de bachelors, en los programas de masters. Yo, por ejemplo, recuerdo con recuerdos muy gratos el programa de Masters in Spanish en City College, al que yo asistí, y recuerdo con mucho cariño profesores como Ángela de la Piane, Rafael Olivar Beltrán, Antonio Zacoto, y esos fueron personas que hacían algo muy importante con sus estudiantes, algo de, digamos, de cuño estético y elitista, porque se preparaba al estudiante o nos preparaban a los estudiantes para cultivar nuestras sensibilidades y para ser un pequeño grupo de personas, por eso digo elitista, interesadas en la literatura. La mirada era hacia afuera de Nueva York, la mirada de esos programas era conocer la literatura de España y la literatura de Latinoamérica. Dentro de eso hay que recordar el programa de doctorado del Graduate Center de CUNY, que tenía esa función, el estudio de los monumentos literarios españoles y luego también los latinoamericanos. Y muchos recuerdan al profesor Emilio González López, por ejemplo, en esos programas. Esos programas eran importantísimos, pero no tenían ninguna significación de corte político o comunitario, porque eran, ya digo, para preparar y cultivar nuestras sensibilidades literarias desde un punto que yo creo que podríamos llamar elitista. Y era también exocéntrico, todo mirando hacia afuera de Nueva York. Hay tres cosas que suceden entonces, que empiezan a cambiar el signo de todo esto. Una es la fundación de Hostos Community College, la segunda son las clases de español para estudiantes hispanohablantes y la tercera cosa que pasa es la preparación de maestros bilingües y la preparación de maestros de lo que en aquellos tiempos se llamaba todavía lenguas extranjeras, aunque hoy en día pues en cierto sentido no le damos tanto valor a ese término porque resulta un poco incongruo pensar que el español es una lengua extranjera en los Estados Unidos, que son el tercer país del mundo en cuanto a número de hispanohablantes. Lo primero, la fundación de Hostos Community College cambió el signo del español porque se convirtió en una lengua vehicular, no ya para el estudio de los monumentos literarios, sino para estudiar matemáticas, enfermería, tecnología médica, y Hostos Community College durante muchos años le abrió las puertas a muchos latinos de Nueva York que querían utilizar la lengua precisamente para estudiar esas otras cosas que no eran directamente la lengua y que no estaban utilizando el instrumento de la lengua para mirar fuera de Nueva York, sino estaban mirando estaban utilizando la lengua para una mirada interna, para preocuparse de la dentadura de los neoyorquinos, de los rayos X de los neoyorquinos, de estudiar matemáticas con el español. Y claro, el nombre que a mí me viene a la mente es el nombre de Isaura Santiago, que fue presidenta durante mucho tiempo de Hostos Community College y que se interesó muchísimo en el bienestar de los latinos, no solo porque fue presidenta de Hostos Community College, quise decir Hostos Community College, sino porque también fue la persona que impulsó lo que se llamó el Aspira Consent Decree, que dio lugar a la creación de la educación bilingüe en las escuelas de Estados Unidos. Lo segundo, que cambia el signo ese inicial estético y exocéntrico, son las clases de español para hispanohablantes, Spanish for Native Speakers. Eso fue un desarrollo importante con la mirada puesta ahora otra vez dentro de Nueva York
no ya mirando necesariamente a Latinoamérica y a España, y fue preocuparse por los latinos y su lengua y por desarrollar en esos estudiantes su propia lengua. Y por último, el tercer movimiento, por decirlo así, que cambia un poco la situación es la preparación de maestros latinos para las escuelas de Nueva York, tanto maestros de educación primaria, common branches, como dice el decano Lamboy que decíamos en aquellos tiempos, y los estudiantes y los profesores de secundaria que dan clases de español. Yo tuve la buena suerte de participar en uno de esos programas y tuve a mis colegas que recuerdo mucho siempre, a Carol Joseph, a Gerardo Torres y a Ofelia García, que gracias a Dios no tengo que recordarla porque está aquí muy cerca de mí. Y aquello tenía, quiero recalcar, un sentido distinto, no era aquello muy valioso de aprender sobre la cultura latinoamericana y española, sino era ahora aprender a utilizar el español para formar maestros bilingües de primaria y para formar profesores bilingües de secundaria que enseñaran todo en español. Y como nos ha dicho el decano Lamboy, esos programas tuvieron y siguen teniendo muchísimo éxito porque han poblado, por decirlo así, las escuelas de Nueva York con personas que hablan español y que pueden hacer la docencia en primaria y en secundaria en español. Eso ya no es una actitud elitista para prepararnos a unos cuantos, a cultivarnos para apreciar la literatura. Eso es ahora una situación masiva de preparar a grandes números de maestros y de profesores y por lo tanto adquiere un valor político porque significa el cambio dentro de las escuelas de la situación del niño latino, no ya un niño simplemente marginalizado, quizás por su condición minoritaria o de emigrante, sino ahora reconocido porque el niño puede ver en sus maestros a su propio pueblo y a su propia lengua. Así que hemos transitado de aquellos programas que preparaban personas que conocieran sobre la literatura que era muy importante. Ahora, a otra cosa también muy importante, que es programas que preparan a personas para poder utilizar el español de esa otra forma. Hay que recordar dentro de todo esto que el programa de español del Graduate Center en su momento recientemente creó una sección de lingüística hispánica en la que se estudió y el español como, como un sistema comunicativo en sí mismo. Y hay que recordar que el programa de lingüística del Graduate Center, no ya el programa de español que creó una sección de lingüística, sino el programa de lingüística dentro del cual se llevaron a cabo también estudios sobre el español en Nueva York y sobre el español en los Estados Unidos. Y hay que recordar el nombre de la profesora Nacelia Centella, que fue líder de muchas de esas actividades dentro del programa de lingüística. Entonces hemos hecho este tránsito, ¿verdad? En que empezamos con el español visto como una cosa estética, viendo hacia afuera, con esta mirada más interna que vemos en la preparación de maestros y en la enseñanza de español a estudiantes hispanohablantes, que sigue siendo una situación de gran importancia. Y termino entonces citando muy brevemente algunos de los problemas intelectuales que surgen dentro de la enseñanza del español a estudiantes hispanohablantes, y entre ellos está eh, la necesidad de tener una mayor conciencia de que nuestros estudiantes son estudiantes bilingües y que para dar clases de español a hablantes de español que también tienen otra lengua, hay que tener muy consciente que sus lenguas van a ser muchas veces distintas de lo que serían en un entorno monolingüe. Hay algunos desarrollos intelectuales sumamente desafortunados
por ejemplo, el concepto de adquisición incompleta, en inglés incomplete acquisition, que han prendido, por decirlo así, que se han hecho populares entre algunos círculos de estudios de psicología, en que se dice que los estudiantes hispanohablantes en los Estados Unidos, nuestros estudiantes, no han adquirido, cuando los conocemos a la edad de 18 años o de 19 años o de 15 años, no han adquirido el español, sino que tienen una cosa que es todavía de alguna manera incompleta. Y hay mucho fermento en el campo de la psicolingüística porque somos muchos los que hemos objetado a esa manera de pensar y hemos propuesto la idea de que nuestros estudiantes han adquirido una gramática mental del español tan completa como la de cualquier otro, pero que es diferente y que requiere conocimientos sobre el bilingüismo para poder apreciarla. Y con eso me parece, Edwin, que les he dado una visión o mi visión histórica de lo que ha sido el español en CUNY, por lo menos como ha sido en la forma en que lo he visto yo. Muchas gracias. Okay, now we have our second panelist, Ofelia Garcia, who's also a CUNY alum. She got her PhD at the Graduate Center, and she's a professor emerita at the Graduate Center. Her numerous areas of expertise include bilingualism, language, sociology of language, and translanguaging. And I would dare ask if there's anybody here in this event who works on education, bilingualism, or just pure linguistics, who doesn't know Ofelia's work as well as Ricardo's work. Ofelia, please. Gracias, decano Lamboy, no hay necesidad. Y muchísimas gracias, profesora Tinajero, sobre todo por haber congregado y llamado a los abuelos. Yo dije, ¿qué es esto? Somos todos los abuelos de este campo, pero gracias por invitarnos y poder yo colaborar también con Elizabeth, con Ana María, que han sido colegas tantos años, y sobre todo Ricardo, que es compañero en la vida también. Así que muchas gracias. Si leyeron el título mío es un poquito extraño porque hablaba de Goya Portraits and Goya Beans in the teaching of Spanish in CUNY. And I took this title from an article that I wrote about 30 years ago. Because there was a murder of a Dominican man in Washington Heights, right across from the Hispanic Society. His name was Jose Garcia. And I was then at City College, and we did a study of what the Dominican community that lived around the Hispanic Society thought about the Hispanic Society. Well, it turned out nobody in the community knew what the Hispanic Society was. Y entonces empecé a pensar sobre la gran diferencia que había entre los Goya Portraits que estaban dentro de esas paredes y los Goya Beans que comían todos los dominicanos que vivían en el área, ¿no? Y además me hizo pensar que los Goya Beans, que en aquella época, hace 30 años, los frijoles que comíamos todos los caribeños, ahora los comen todos los gringos. Así que también es una manera de pensar un poquito cómo hemos ido creciendo, ¿no? Yo también voy a hacer una historia, porque para eso nos llamaron, para la historia, y es la historia también de esa tensión que señala Ricardo entre la enseñanza del español como una entidad lingüística que se puede estudiar y después tener el español, y el español de un pueblo latino bilingüe en los Estados Unidos que construye su propia lengua, ¿no? Así que es una tensión que hemos tenido desde el principio. Es la tensión entre la lengua de los textos, claro está, modelada en los hablantes elitistas o los hablantes de clase media, y la lengua del pueblo, que es diferente. Así que voy a hablar un poquito de esa tensión que existe
Y cómo para mí CUNY ha sido bien importante porque desde el principio fueron los estudiantes los que rompieron esas fronteras que tenemos que seguir trabajando para acabar de romper. Así que voy a hablar primero de yo, como de mí, como estudiante en CUNY, empezando en Hunter College, y después como profesora. Así que voy a hacer las dos cosas. Um, y voy a relacionarlo con el español como una persona latina bilingüe. Así que eso es lo que voy a intentar hacer. Mi vida de estudiante en CUNY. Yo empecé en CUNY hace muchos años, en Hunter College, en 1967, antes de Open Admissions. Éramos pocos entonces los estudiantes latinos en Hunter College. Recuerdo mis compañeras latinas que se podían contar en una mano. Y recuerdo también la profesora Bonilla, el primer curso de español que yo tomé, el primer curso de gramática que yo tomé. Yo había llegado de Cuba en el año 61, casi a los 11 años, y 10 años después me enfrento por primera vez a un curso de lo que es la estructura del español. Um, y recuerdo tener una colega importante, una compañera importante peruana y una compañera importante dominicana que me forjaron siempre. Pero la profesora Bonilla siempre nos decía, cada vez que hablábamos, así no se dice. ¿Cómo que así no se dice? Así lo dice mi mamá, así lo dicen en mi casa, así lo dicen en mi barrio, así lo dicen mis amigas. ¿Cómo que no se dice? Y ella seguía insistiendo en que así no se dice, así no se dice. Y sobre todo Rosa Rosario, que era la dominicana, empujaba y empujaba, pero nada. No había manera de abrir espacio dentro de esa mentalidad de esa profesora que era una profesora española que no estaba en contacto con el pueblo latino y que le parecía que esto es lo que era el español, lo que estaba en Tari Centeno. Yo no sé cuántos de ustedes pueden recordar ese libro de gramática antiguo que se utilizaba entonces. Pero al mismo tiempo, yo recuerdo el primer espacio que me crearon a mí para yo poder ser quien soy. Y tengo que mencionar entonces al profesor Oscar Fernández de la Vega, que dio un curso de poesía afroantillana y que estudiamos a Luis Pález Matos y a Nicolás Guillén. Y entonces empezaron entonces estos sonidos, esta manera de romper lo que era el español del texto con estos sonidos y esta música que no era en sí lo que cabía dentro del español de la profesora Bonilla, ¿no? Um, estos fueron años muy importantes en CUNY, yo estoy segura que Elizabeth Starchbeck va a hablar de esto, porque fueron los momentos de movimiento estudiantil para que hubiera Open Admissions, y así llego yo entonces al Masters, también en Hunter College, y encuentro a José Olivio Jiménez, que para mí fue esencial porque no solo me enseñó poesía y manera de imaginar el mundo, sino también me introdujo verdaderamente a José Martí, que es una figura importante para yo entenderme a mí misma. Nosotros que hemos crecido en los Estados Unidos, tenemos que buscar la forma, y sobre todo en aquella época no había manera de enlazarse con la identidad de uno si no era a través de los libros, pero claro, a mí me era difícil a veces acceder a esos libros. Así que esa fue importante. Y después, porque no sabía qué otra cosa hacer, básicamente porque José Olivio Jiménez, profesor, me llevó al Graduate Center y me dijo, tú tienes que hacer un doctorado. Y llegué al Graduate Center, hice el doctorado en español, porque eso es lo que había, pero allí yo creo que me encontré con dos personas que también me abrieron espacio. Una fue la profesora Ángela de Lepiane, argentina, difícil, pero me abrió cierto espacio. Y yo creo que también tengo que reconocer al gallego don Emilio González López, que también le parecía que toda la literatura española que me tenían que dar no era tan necesaria y que me dio espacio para coger cursos en diferentes programas y departamentos, etcétera, y me pudo abrir un poquito de espacio.
Así que en aquella época no se valoraba mi español, no se veía ni siquiera, pero había profesores que sí hacían espacios, que abrían espacios. Quiero recordarles a ustedes los acontecimientos sociohistóricos que pasaron durante esta época cuando yo era estudiante, porque yo creo que todo esto está enlazado a la manera de que la enseñanza del español se ha desarrollado. Em, que quiero recordarles que fue la época en que los departamentos Black and Puerto Rican Studies Department were open, also Community College that Ricardo mentioned was open. The Puerto Rican Studies then started with the schools of education, started bilingual education concentrations, and all this created spaces. El Centro de Estudios Puertorriqueños, Key, el trabajo de Frank Bonilla, abriendo espacios, abriendo otra comprensión de lo que era la comunidad latina, el español, la importancia del español. Yo me hice maestra bilingüe después de que terminé el undergraduate. Para entonces no había educación bilingüe en sí, pero había una necesidad grandísima y a mí me dieron un grupo de estudiantes que eran todos puertorriqueños y no hablaban inglés y me dijeron que enseñaran inglés. Y a la semana yo le dije al director, esto gracias a Dios era una escuela progresista en la que la tía de Elizabeth Starchevik fue mi mentora, Lillian Weber, yo le dije al director es que ¿por qué yo le estoy enseñando en inglés? Ellos no me entienden, yo hablo español, ¿por qué? Y entonces me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, bueno, yo voy a hacerlo bilingüe. Me dijo, ¿qué es eso? Digo, yo no sé, pero yo sé que si hay una lección que Lillian Weber me enseñó muy, muy bien, is that you have to build on the strengths of children. You can't teach if they don't understand you, right? So you have to build on the strength. And the strengths, of course, is what they already know, which is their language, their histories, their culture. Así que así me hice yo maestra bilingüe. Y al cabo del tiempo la educación bilingüe se va institucionalizando y como ha contado Ricardo, hay una nueva concientización de lo que es la enseñanza del español. Es en el año 1965, yo creo que tenemos que recordarlo porque es very, very late, que Hispania, que es the Journal of the American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, por fin reconoce que los mexicoamericanos podían ser maestros de español. Hasta entonces, los maestros latinos no podían ser maestros de español. Así que, y por supuesto hay que reconocer también en esto el trabajo de Guadalupe Valdés, que ya en los 70 empezó a hablar de Teaching of Spanish to Spanish Speakers. Gracias a Dios no había lengua de herencia entonces, había Spanish to Spanish Speakers, right? Y bilingual speakers. Pero el problema es que en todo esto, yo como latina bilingüe a veces no cabía, tenía que encontrar un espacio porque o tenía que ser inglés o tenía que ser español, pero yo no cabía dentro de todo esto. Así llego yo a ser profesora en CUNY, en City College of New York, un lugar que queremos mucho, en 1981-82. En el programa de educación bilingüe, ya Ricardo mencionó todos los nombres que son importantes. Para entonces había ya más inmigración latina, estábamos en una universidad muy cerca de Washington Heights, habíamos muchos estudiantes dominicanos y yo creo que hay también que reconocer que empieza a haber otra vez esta tensión entre esta cantidad de estudiantes latinos que hablaban español y la elección de Ronald Reagan, que empezó a cerrar ese espacio que se había creado a través del movimiento estudiantil, del movimiento de civil rights, etc. Así que yo creo que todo mi enfoque siempre en aquella época sobre la lengua, sobre el español, pero también sobre el inglés, era un poco lo que yo decía esquizofrénico. Porque por un lado estudié con Joshua Fishman, hice un postdoc con Joshua Fishman y empecé a adquirir todos estos conceptos de la sociolingüística tradicional, del que había un first language and a second language, that you acquired a second language, that there was diglossia, there was additive bilingualism,
So all of that I had as an intellectual tool, and at the same time I had my experience that did not fit those concepts. And besides that, I had the work of Pedro Pedraza in the Language Policy Task Force del Centro de Estudios Puertorriqueños, que decía básicamente, esa no es la manera que se comporta lingüísticamente el pueblo puertorriqueño del barrio, ¿no? Entonces había un conflicto, había algo que no acababa de resolver. Pero bueno, de todas maneras, esto en aquella época hubo una colaboración entre la educación bilingüe, los estudios puertorriqueños, el departamento de español y también el departamento de ESL que existía en aquella época, Elizabeth City College, ¿verdad? De todas maneras, siempre hubo algunos conflictos, con algunos, no con todos, de los profesores de lo que era el español para nuestros estudiantes bilingües, porque pensaban que tenían que seguir enseñando español como si fuera o una lengua, a second language or a first language. No entendían que había que hacer algo que uniera, que entender que nuestros estudiantes viven entre mundos y cómo entonces enseñamos en ese entre mundos. Llegué después de un periodo en que I was out for many years. I arrived at the Graduate Center again in 2009 as a professor of urban education, and I had the good fortune of being invited to el programa de español, nunca sabíamos cómo decirle, por José del Valle. Y para entonces ya existía esa especialización en lingüística hispánica. El mundo había cambiado, este neoliberalismo global de consumo del siglo XXI se había convertido en una cosa que nos abarcaba a todos, y entonces existía esa tensión entre la enseñanza del español como un objeto de consumo, como un recurso de mercantilización, de obtener trabajos en los Estados Unidos, que lo vemos claramente en cuanto a la educación elemental y secundaria, en que ha habido un movimiento hacia lo que llamamos dual language, es decir, estudiantes gringos que empiezan a querer estudiar español porque es un recurso grande, y la visión crítica del español como un objeto político que da sobre todo el grupo de glotopolítica que organiza José del Valle. Entonces, hemos vivido en esta tensión y no acabamos de resolverla. Para mí, la única manera de resolver este problema ha sido centrar mi mirada sobre las prácticas lingüísticas del pueblo latino bilingüe y pensar cómo enseñar no el español, sino esa lengua, cómo enseñar esa lengua, la lengua propia de ellos, la lengua suya, ¿no? Y así llegué yo al translanguaging, y hoy no puedo abundar un poquito más sobre el translanguaging, pero que simplemente se refiere al hecho de que el bilingüe tiene un repertorio semiótico extenso que abarca lo que llamaríamos las dos lenguas en cuanto a lo sociopolítico, pero que psicolingüísticamente no tenemos dos lenguas, tenemos un repertorio único que utilizamos según lo necesitamos, ¿no? Y entonces al enseñar cómo entonces dentro de la enseñanza de una lengua, porque estamos hablando hoy de enseñanza del español, cómo dentro de esa enseñanza se puede abrir espacios que permitan entonces esa utilización de todos los recursos que tenemos como humanos y como bilingües al enfrentarnos a esa lengua. Me parece que he tomado todo mi tiempo y no quiero quitarle la palabra a Ana María y a Elizabeth. Así que solo lo que voy a resumir diciendo que yo creo que el CUNY tiene un rol extremadamente importante, ha tenido un rol extremadamente importante, no todo por los profesores, sino por los estudiantes que nos han hecho a nosotros, a mí también, romper estas barreras que se han creado, ¿no? Y que la labor del maestro de español hoy como ayer, pero sobre todo hoy, ahora que estamos más conscientes de todo esto, es simplemente poder oír a los estudiantes y enseñar a los estudiantes a ser
su lengua, no la lengua que tenemos en el texto, desde su interior, desde sus experiencias y no desde un exterior que al fin y al cabo no es el de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ofelia. Our third panelist is Elizabeth Starshevik. She's also a CUNY alum. She got her PhD, the Graduate Center, and she's a professor emerita at the City College of New York. She has published on Carmen de Burgos and Elena Poniatowska, and has been a remarkable supporter of the City College School of Education for many years, which I truly appreciate. Elizabeth. Gracias, Please take it away. gracias. Y lo interesante para mí es oír nuestra historia por las bocas de dos queridos amigos y dos compañeros de trabajo, Ricardo y Ofelia, y quedarme impresionada, pero también nostálgica, porque llevo tiempo sin estar en la enseñanza, pero hablaremos, como dice Ofelia, yo creo que yo soy la más abuela, porque yo empecé en City College en 1959, así que sí. Y yo ya venía a ver con español, ya venía también con francés. Un paréntesis de eso es, todavía no había Camplet, todavía no había posibilidad, porque yo creo que si hubiera tenido la oportunidad, habría estudiado más de un idioma. Y ya en graduate, no me dejaban, me dijeron había que escoger. Yo venía con el español en parte desde junior high porque en mi familia mi padre defendía a los puertorriqueños que había tratado de ganar libertad para Puerto Rico y los que habían ido en la Casa Blanca, bueno, a la Casa Blanca a declararse a favor de la libertad de Puerto Rico. Y entonces él apreciaba la necesidad de saber más de un idioma, diciéndome, bueno, aquí va a haber mucha gente que va a necesitar lo que yo sería, que es puente. El otro día alguien me dijo, ¿por qué no te pones en un grupito que se llama comadres? Y yo vi que y yo creo que esto para mí es muy importante, yo vi que yo dije, bueno, pensé, ¿cómo voy a meterme en un grupo de todas latinas? Aunque he leído todos los libros, pero me van a ver como un poco, ¿qué? Pretendiente de qué. ¿Qué es que pretendo? Entonces, esa situación de que me vean sabiendo español, hablando español, pero también peleando la causa de español y el bilingüismo y lo que Ofelia describe como dar honor al idioma que tienen los estudiantes. Eso ha sido, este es mi rol. Yo peleé con muchos para la creación del Centro Estudios Puertorriqueños, la entrada de los africanos, americanos y latinos en CUNY, porque eso era una visión normal para mí. Yo sufrí en el sentido de, para mí era la literatura sí, o la enseñanza de la literatura sí, era bastante elitista. Y yo peleaba con, por ejemplo, Nozick, o a veces con Jiménez y también José Emilio, pero quien me apoyó de una manera rígida, pero sí me apoyó bastante, fue el profesor Olivar. Cuando le dije, quiero hacer mi doctorado sobre un feminista y una feminista, y dijo, bueno, ahí la Pardo Bazán. Y dije, eso para mí no es suficientemente feminista. Por eso di con el tema
y la persona sobre la cual escribí, Carmen de Burgos. Eh, all of this struggle of graduate school has been I didn't like it. I didn't like the teachers. I liked learning what I was learning, and I wanted more opportunities. Vine a City College como, bueno, ya graduada de City College, yo también hice mi maestría en City College, y empecé ahí 60 y ¿cuándo fue? 68 yo creo, y con la posibilidad de participar en todo lo que iba a ser la apertura de la universidad a gente, como dije, africano-americano, los latinos de varios países y la insistencia en el bilingüismo, lo cual Ricardo se hace muy tímido en el sentido de no mencionar su rol como escritor de un reporte que nos impactó enormemente sobre el significado del bilingüismo en la ciudad, lo cual impactó en las escuelas públicas. También serví como supervisora de estudiantes de español que iban a enseñar en las escuelas públicas y vi los retos que enfrentaban. Habían venido a mi clase, habían aprendido a hacer las cosas con mucha flexibilidad, porque debo mencionar que en algún momento la maestra ya de provincia, yo fui a Dartmouth a estudiar con John Racias. Ahí veo, oh my God, they have art on the walls in the cafeteria. The students can be surrounded by beauty and study in this place. And Racias que creía que la enseñanza tenía que ser una alegría, no solo para él, sino para los estudiantes. Y de ahí, pero hay que reconocer también que en Dartmouth tenían 15 horas por semana para poder estudiar español y nosotros felices con 6 horas. Los contrastes, cuando lo pensamos, son muchísimos. Así que para mí, repito, yo aprendí unas cosas muy flexibles de Gracias. Volví a City College y dije, ok, me pongo la bata, traigo el reloj, despertador, apago las luces, me tiendo en el escritorio y enseño los reflexivos. Ay, me levanto, una cosa tremenda, pero no todos querían, no todos podían y había que tener ayuda, asistente. Yo tuve a Angélica Aquino que ayudaba a practicar con los estudiantes. No iba a haber presupuesto, no había presupuesto cuando lo de, ustedes saben que un tema que tenemos ahora principal es la deuda de los estudiantes. Durante más de 100 y tantos años, City College y los demás colleges eran gratuitos. Y desde 76, cuando había la farsa de la bancarrota de City, fue también el momento en que empezaron a imponer matrícula y los estudiantes tenían que enfrentar con una obligación económica que nunca habían tenido que sufrir. So I would, as a teacher of potential teachers, I would go to the public schools, and then they would come back and we would have a discussion, and I would say, hey, but what happened? You learned this in the class and you learned that in the class. What? I didn't see it at all. And they would say, no,
I have to do it this way. El pizarrón, la fecha tiene que estar aquí, las cosas tienen que ser de esta manera. Eso fue una frustración muy enorme y vemos la frustración de los maestros y las maestras, no únicamente mi frustración, sino la imposibilidad de enseñar el idioma con flexibilidad y con apreciación de lo que tenían. Pero yo también, yo trabajé con Silvia Burunat para lo que llaman Spanish for Native Speakers initially, y escribimos varios textos para ese grupo. Y sí, siempre había lo que Ofelia dijo de que los estudiantes venían diciendo, oh, I speak bad Spanish. Oh, I'm missing this, I'm missing that. Y uno tenía que tratar de apoyar y tratar de decir, no, esto se puede ampliar. Yo no estaba para enseñar translanguaging porque yo no tenía ese idioma todavía, aunque sí había empezado a ver a Ofelia en the Graduate Center. But my history at City College as a student, my history at the Graduate Center, I would say was fraught. I loved teaching. I absolutely loved teaching. I loved the students. But I also loved the fight. I loved being able to talk about this is whose school, your school. And that's an important piece of if you're going to get your language and afirmar lo que tienes que sentir que es tuyo, no es de otra persona, la tienes que defender. So I have been out since 2011. I attribute to politics, even though this is a very impolitic things to say. I attribute to politics at City College the reason that I had to retire. Because I never thought of retiring. My parents' generation never talked about retiring, so I didn't know anything about that. So I did retire, and I feel less tied to my alma mater, even though I loved it and I had wonderful experiences, and I repeat, teaching. But I would recently, I've always kept up with the literature, and recently I've been thinking so much about Ofelia, because I've had two books that I wanted to talk about. One is a book called White Space, well, in my neighborhood, which is Washington Heights, where I have lived since I am a baby, in the same apartment that I grew up in, which is not very typical for New York. Hay una librería comunitaria que se llama Word Up, y es un lugar fenomenal. Yo he tenido la oportunidad, bueno, no he mencionado que yo aprendí a tejer desde el año 92 y he ido constantemente a México. Por eso escribí sobre Elena Poniatowska. Pero esta librería recién tuvo una presentación de 5 autoras y yo compré varios libros de ellos, y en 2 de los libros, one, White Space by Jennifer De Leon, which I said, oh my God, this is perfect for Ophelia's students and the people that she's in contact with, because it talks so much about relationship to language. And the second one is My Broken Language, a memoir, and all of you know In the Heights, la película, el teatro In the Heights. And esta mujer, Kiara Alegría Judes, is one of the people that wrote In the Heights. She's a Pulitzer winning dramatist. And there's so much in this book that she writes about Puerto Rico
about, am I Puerto Rican? Am I North American? What am I? Since her father was clearly North American and her mother was Puerto Rican. Her relationship to the los dioses que no son católicos, y el idioma, y constantemente hablando del idioma. Y yo dije, bueno, Ofelia está con la gente que está preocupada por su conexión entrañable, lo cual estoy yo también con el idioma. Y mínimo hay que tener estos dos, yo te lo iba a recomendar, pero los recomiendo a todos. It's called My Broken Language, Kiara Alegría Hudes, and Hudes, Hudes, Des, y Jennifer de Leon, White Space. Hay más. Last but not least, we have Ana Maria Hernandez from LaGuardia Community College. She's a graduate of NYU. She's a professor of Latin American literature and culture. And among her publications, I'd like to mention her work on Cirilo Villaverde, Cecilia Valdez, and Gilberto Hernández. Please take it away. Yo quiero hablar de mis 57 años en CUNY. Yo vine igual que Ofelia en el año 1961 a los Estados Unidos, que fue el año que se fundó CUNY, curiosamente. Y todo mi destino ha estado unido al destino de CUNY. Porque además de haberme graduado de Queens College y del Graduate Center en el programa de Master, uno de los pocos programas de Masters en Comparative Literature, he sido profesora en LaGuardia Community College desde 1972, o sea, 47 años en LaGuardia y bueno, aproximadamente no 10 años, pero 8 porque me tomé 2 años, como Ofelia sabe muy bien, para bailar. No le digas a nadie, Ofelia, pero ella me vio en un par de, en esa iteración y después ya me dediqué, después de sacarme aquello de la sangre, me dediqué a enseñar, pero me quedó lo interdisciplinario para siempre, para el resto de mi vida. Entonces yo empecé en Queens College 1964, 1968 y el año en que me gradué fue el año dramático en París 1968, Columbia University. En fin, fue un año de mucho movimiento. Recuerden que, como varios han hablado aquí, ya 1965 fue el Acta de Derechos Civiles y eso cambió todo el panorama. Entonces yo tenía una cita en el slide, yo fui pionera en muchas cosas y fui pionera en el sistema de Study Abroad de CUNY. Y fui un año a Granada, 1965-1966. Y allá en la Universidad de Granada, el asistente de cátedra de literatura me informó que la literatura latinoamericana era un capítulo de la literatura española, ¿no? Estamos hablando 1965 y 66, en realidad ya teníamos a Miguel Ángel Asturias, teníamos a Jorge Luis Borges, para no hablar de Inca Garcilaso de la Vega, de Guamampoma, de Blas Valera, pero igual él pensaba que éramos un capítulo de la literatura española y en eso ocurre el boom. ¿No? En realidad, desde 1963, Rayuela, La ciudad y los perros, pero después 100 años de soledad, y todo esto cambia el panorama. O sea que lo prestigioso en ese momento era estudiar literatura española, preferiblemente medieval, pero desde luego literatura española. Y entonces los que estábamos interesados en literatura latinoamericana éramos como el primo pobre o algo así, ¿no? El primo pobre que a la larga nos salió todo bien. Ahora, mi enfoque es un poco distinto de que tienen todos ustedes porque yo casi nunca, solo los 2 primeros años enseñé lengua y después en adelante a mí me trajeron a LaGuardia para desarrollar los cursos de literatura en el programa bilingüe de LaGuardia Community College 1974. ¿Por qué? Porque yo había conocido a Flora Mancuso Edwards, que creó ese programa y que después fue presidenta de Hostos. Ella se fue de LaGuardia para ser presidenta de Hostos en una clase de literatura comparada. Y entonces yo tenía ese tipo de formación
que Flora quería dar, ¿no? Digamos que la literatura latinoamericana en este tipo de contexto global, porque se nos decía que era la literatura de la tierra, que era una literatura que era mimética, que era una literatura que no tenía proyección global, y tanto ella como yo, que habíamos estudiado literatura comparada, sabíamos la importancia de las influencias, no solo recibidas, sino de las influencias dadas después. Bueno, en 1972 yo había sacado ya mi máster's en literatura comparada y ese mismo año empecé en La Guardia part-time, pero fui una de las fundadoras del programa bilingüe y los cursos que existían ya era el curso de español para hispanohablantes, en realidad ese mismo año de 1974, pero a mí me tocó crear literatura latinoamericana 1, el periodo colonial hasta modernismo, literatura 2, la literatura contemporánea, en que ya, bueno, a estas alturas ya leemos 7 premios Nobel de literatura, más Rigoberta Menchú, que premio Nobel de la Paz, o sea que eso ya no es un capítulo de la literatura española. Y después, en 1984, recibí el primero de 3 premios del National Endowment for the Humanities para crear un programa de estudios latinoamericanos, ¿no? Y en el 2010 creé un tercer programa, que es el programa con mi querido amigo y compañero que Elizabeth conoce muy bien, Max Rodríguez, que recién se jubiló hace 2 años. Max y yo creamos este programa y lo articulamos con Hunter College. O sea, ven cómo todos nos conectamos. Nuestro programa bilingüe y nuestro programa de estudios latinoamericanos hicieron la primera articulación con City College, o sea que la historia, la familia es grande y numerosa y se comunica muy bien. Bueno, entonces los cursos de cultura, a mí me pareció que los estudiantes conocían hasta cierto punto su cultura, pero solamente la cultura de su país, porque todavía no se enseñaba, y yo lo sé porque yo en Cuba, Ofelia, soy un poquito mayor que tú llegaste de 11 años, yo llegué de 15, entonces ya había llegado a tercer año de bachillerato y fue solo en tercer año de bachillerato que se estudiaba historia de América. O sea, que yo conocía la historia de Cuba, pero la historia de América no. Y la mayor parte de mis estudiantes tampoco. Si eran mexicanos, conocían de México. Si eran peruanos, de Perú, pero no tenían todo el cuadro completo. Y las comunicaciones que había entre todas estas culturas. Entonces, ese era un curso muy importante. Para el programa bilingüe, ¿cuándo se creó el programa bilingüe? Tú recordarás, Ofelia, porque evaluaste varias veces nuestro programa. Teníamos 4 cursos, ¿no? Era el curso de cultura, 2 cursos de literatura, también teníamos un curso de literatura del Caribe y uno de composición avanzada. Esto después, acerca del año 2000, se perdió, ¿no? Porque en el año 2000 había mencionado Ricardo y Ofelia que en los años 80 hubo un cambio con la elección de con la elección de Reagan, pero en el año 2000 hubo un cambio todavía mayor porque no fue solo la elección de Bush, sino fue el triple golpe de Giuliani como alcalde y Pataki como gobernador. Y la centralización de CUNY, ¿no? Que CUNY, creada en el año 61, las unidades de CUNY habían funcionado relativamente de manera autónoma, pero a partir del año 2000 CUNY adopta el modelo corporativo con Strategic Planning. Y entonces Strategic Planning, nosotros acostumbrados a ponernos cada uno nuestras propias metas, de repente venían las direcciones del canciller Goldstein y su mesa directiva, y no era, al menos en mi experiencia, muy favorable al estudio del español por parte de los hispanos. Yo noté cierto tipo de hostilidad hacia los estudiantes que tomaban, digamos, se estimaba que ya saben el español, ¿por qué van a tomar cursos de español? Bueno, ya saben inglés, ¿y por qué toman cursos de inglés? ¿No? La cultura, la literatura y la gramática no se transmite por el ADN, que yo sepa, nunca se sabe. A lo mejor de aquí a 2 años nos ponen un chip y se finí. Pero por ahora no. Entonces, noté esto que, digamos, comenzamos a perder cursos, pero por otra parte,
por otra parte, porque siempre es acción y reacción. Recuerden también que el año 2000 hubo una especie de renacimiento del movimiento English Only, que en realidad el único idioma que se necesita es el inglés, y también la idea de que si un estudiante estudiaba español, esto le impedía aprender inglés, lo cual, como saben perfectamente los lingüistas, es un disparate enorme, ¿no? Y es un anacronismo como de 70 años. Y yo no soy lingüista, pero sé bastante como para entender esta cuestión. Ahora, por otra parte, hacia el año 2000 también comienza el desarrollo de los centros, ¿no? Digamos, paralelamente a esta especie de push against the study of Spanish by Spanish speakers, comienzan los centros a tomar poder, el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter, el Centro de Estudios Dominicanos, y entre ellos el Billner. Sí, yo estoy muy orgullosa del Billner y de haber trabajado para el Billner, y comencé a trabajar en el Billner en el año 2005, porque también paralelamente, aparte de los centros, comienza una especie de conciencia de que el canon literario y el archivo histórico había dejado fuera muchas voces, ¿no? Digamos, la conciencia de que en realidad los que publicaban los libros, en su mayor parte, con algunas excepciones notables, eran los hombres blancos, y los que escribían la historia, los que creaban el archivo también. Entonces, ¿cómo remediamos esto? Los estudios interdisciplinarios. Y esto es lo que Mauricio hizo muy bien al traernos a todos nosotros, aparte de los profesores de literatura, los profesores que nos concentramos también en el estudio del arte, el estudio del cine, que es muy importante para América Latina, ¿no? Recuerden, México, Brasil y Argentina prácticamente producían todo el cine latinoamericano y de manera muy excelente, ¿no? Y en realidad yo aprendí mucho de la cultura mexicana por el cine mexicano. Piensen en el periodo mexicano de Buñuel, que se nacionalizó mexicano, y el cine es abierto a todo el mundo, ¿no? Entonces, los centros y estas otras actividades a partir del año 2000, paralelamente a todo este empuje, principalmente más en la pedagogía, en la forma de enseñar, que en el contenido en sí. No es algo que yo noté hasta el punto de que en muchos de los programas de educación empezaron a quitar cursos de lengua y de literatura para poner cursos de métodos. Eso es algo que yo vi. Esto ocurrió en La Guardia, digamos, nuestro programa bilingüe, de 4 cursos de cultura y literatura en español, pasaron a 2 y 1 tercero en Pathways. Pathways también tuvo que ver mucho con eso. Bueno, CUNY cuando se crea como, bueno, a City College le decían el Harvard de la clase trabajadora. Y a CUNY cuando se creó le dijeron the Ivy League of the Poor. Y me parece que la nueva dirección de CUNY con nuestro nuevo canciller, Félix Matos Rodríguez, y los planes que tienen de volver a los estudios étnicos y los estudios de raza, es un camino muy importante, ¿no? Los planes que están haciendo ahora, de hecho, la conferencia que tuvimos y que les puse en el chat se centra solamente en eso, en las voces que se quedaron fuera, las voces de las mujeres, las voces de los afrolatinos, las voces de los indígenas que conocemos sus experiencias por medio de canciones, por medio de bailes, por medio del arte, ya sea el gran arte, pero también el arte popular, que es muy importante. Y todos estos elementos. Entonces, también la conciencia de que hay muchas maneras de aprender. Hay un movimiento Decolonize the Curriculum, ¿no? Descolonizar el programa de estudios, porque se centra excesivamente en lo textual, en leer en el texto, cuando hay muchos estudiantes que están acostumbrados a aprender por lo que oyen y aprender por lo que ven. De hecho, las novelas de Vargas Llosa se centran en el personaje del hablador, la historia oral, la historia hablada. Entonces, el elemento oral y el elemento visual es muy importante para nuestras culturas, y es importante que se incluya también en el currículum. Entonces, lo único que me queda ya en el poco tiempo que tengo es decir que yo creo que hay un nuevo momento, ¿no?
en todo el país estamos llenos de esperanzas y me parece que CUNY está ahora, debido a estos desarrollos de los centros, del Centro de Estudios Puertorriqueños, el Centro de Estudios Dominicanos, las actividades de Billner, de Cuba Project, de Mexican Studies Group. Espero que volvamos alguna vez a Brazilian Studies, que al principio fue una parte muy importante del Bildner, para hacer este tipo de trabajo. En La Guardia, por ejemplo, yo con mis estudiantes estoy trabajando con materiales de archivos. Digamos, La Guardia tiene archivos de los grupos hispanos y entonces los programas de mis estudiantes de traducción traducen estos documentos al español para poderlos compartir con COIL, con las universidades latinoamericanas que se interesen en las comunidades hispanas de Nueva York, pero también para los estudiantes más avanzados, ¿por qué no trabajar directamente con los materiales del Centro de Estudios Puertorriqueños, del Centro de Estudios Dominicanos? Es algo muy importante trabajar con archivos y bueno, entonces espero que no me he jubilado, no me pienso jubilar hasta por lo menos 3 años más para cumplir mis 50 años y entonces lo pensaré. Pero mi última palabra es esa. Me parece que estamos en un momento muy positivo para CUNY, para nuestra ciudad y para nuestra nación. Y para esto hay que reconocer la importante contribución cultural de los grupos hispanos a la historia de este país, de este hemisferio y de todo el mundo. Muchas gracias y lo siento que no funcionó el PowerPoint, pero creo que igual estuve a tiempo. Muchas gracias, Ana María. Tenemos más o menos 15 minutos para preguntas. Al principio dije que podían escribir las preguntas en el chat, lo pueden hacer, pero como somos un grupo relativamente pequeño, si pueden levantar la mano, también podemos hacerlo de esa manera. Veo que Carolina Escalona levantó la mano. Adelante, Carolina. Carolina. Oh, sí, disculpen, es que estoy en mute. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por compartir su experiencia en CUNY. Yo no tengo experiencia enseñando, pero tengo mucha experiencia en lo que yo llamo la industria de los idiomas, específicamente traducción. Soy lo que se llama una veterana, ¿no? En la industria de la localización. Entonces, para mí es muy interesante escuchar todo lo que están haciendo, todo lo que han hecho para desarrollar los estudios relacionados con no solamente el idioma español, sino las variaciones del español, cómo se usa el español no solamente en un estilo formal o académico, sino también en un sentido popular, ¿no? Cómo es el español o el idioma vivo, ¿no? Entonces, esto me recuerda un poco a mis estudios originales lingüísticos de la lingüística modernista, ¿no? De Saussure, ¿no? Que realmente el idioma lo que tiene que ser es realmente algo vivo, ¿no? Algo que evoluciona constantemente, ¿no? Entonces quería, bueno, ya he escuchado un poco sobre eso, también sobre el aspecto cultural, el aspecto de no solamente de la literatura, sino también otro tipo de expresiones culturales de los hispanoparlantes, ¿no? Pero quería saber un poquito cómo ven ustedes la posición de nosotros, los hispanos hispanoparlantes, en relación con toda la dinámica actual tan controvertida de los movimientos de Black Lives Matter y ahora también este sentimiento contra la violencia, contra los asiático-americanos. Entonces quiero saber un poco cómo nos ubicamos nosotros como hispanoparlantes que vivimos acá, que tenemos la cultura hispana, pero también ustedes como académicos, en todo este contexto tan polémico que estamos viviendo. A mí me parece que las voces de los hispanos son muy importantes también y las voces de los hispanos fueron esas. Aparte, no se olviden que los hispanos venimos en todos los colores, ¿no? Los hispanos somos hay afrolatinos, hay native latinos y desde ese punto de vista hemos experimentado todo tipo de exclusión lingüística, de raza y de clase. Entonces, este es nuestro momento también. A mí me parece que es un momento que hay que evitar la fragmentación. En realidad, a mí me parece que lo que terminó los movimientos de los derechos civiles de los años 60 fue la fragmentación. Pero hemos aprendido bastante para aprender
que en realidad la meta que todos queremos es una sociedad democrática e inclusiva, donde todos los que hemos participado a crear este país podamos participar también de sus beneficios. Yo simplemente quería añadir que a mí me parece que la concientización crítica de los jóvenes hoy día, de los jóvenes latinos, es grande. Y yo creo que eso, que ellos, sobre todo los jóvenes, se han unido 100% a los movimientos como Black Lives Matter y que son partícipes en ese proceso. Y yo, como creo que dijo Ana María, soy optimista de que pueda haber cambios grandes por la participación de los jóvenes. Gracias, Ofelia. Vamos a pasar a la pregunta de José. José, adelante. José del Valle. Muchas gracias, Ed. Bueno, quiero empezar felicitándote, Ed, y felicitándote, Araceli, por la selección de panelistas que habéis hecho, porque es realmente extraordinaria. No puedo imaginar una selección mejor para darnos una idea de la historia del español en esta institución. Y naturalmente decir que ha sido un enorme placer escucharos a las cuatro. Mi pregunta apunta a un tema que a mí me interesa mucho, me ha interesado mucho siempre, que es una de las múltiples tensiones, por supuesto, que han caracterizado nuestro campo o los campos que están representados dentro de los departamentos de español y que creo que Ana María de manera más explícita, pero Ofelia también y Elizabeth han mencionado un poquito más de pasada, pero lo han mencionado, que es la tensión entre el hispanismo y el latinoamericanismo, ¿no? Esa tensión como tensión constitutiva del modo en que funcionan los departamentos de español y que se manifiesta, por un lado, en luchas en torno al currículum, luchas en torno a las líneas que se deben crear y luchas en torno a cómo gestionar el problema de la normatividad en la clase de español. Esa es mi pregunta y, pues nada, me encantaría escucharlas a todas o a quien haya tiempo para escuchar. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que en parte estás describiendo una situación siempre frustrante cuando empezamos a ver cuáles libros no se habían incluido en clases de Women's Studies, Black Studies, bueno, cuando se formaron. Black Studies o lo que no se estudiaba en los tiempos en que yo iba a la universidad, hay que pensar en qué es lo que estamos dispuestos a gastar en nuestra disposición de fondos en cuanto a la literatura. Lo que vemos es una cantidad mínima de poder ofrecer suficientes clases de literatura. Entonces, cuando tienes esa situación, bueno, no puedo ofrecer más de 3 clases una de español, digo, literatura española, y luego 2 de Latinoamérica, o al revés. Hay que tener esa conversación, tanto como ustedes que contestaron la pregunta anterior. Hay mucha variedad en cuanto a la comunidad hispana. Hay mucha visión en cuanto a la política y es verdad que los jóvenes se han juntado en cuanto a Black Lives Matter, pero muchos también no han querido apoyar la circunstancia de Black Lives Matter. Y entonces, igual dentro de la literatura, tenemos que estar buscando, bueno, ¿cómo vamos a incluir a Rigoberta cuando yo quiero incluir a Carmen de Burgos? Nunca hay espacio para todos, pero la bibliografía tiene que ser la más amplia posible para leer después de la clase. Yo quisiera Ana añadir, María. ya que yo traje el tema también, que yo me refería a esta tensión entre el hispanismo y el latinoamericanismo en los años 60, en los años 70, pero recientemente yo creo que al menos en literatura ya eso no es algo que exista. Digamos, mi experiencia en literatura comparada en los congresos del ASA y
los congresos de MLA, es que yo diría casi la tercera parte de los hispanoamericanistas hoy en día son españoles. Tengo muy buenos amigos profesores de Barcelona, creo que José, tú los conoces, a David Roas y Ana Casas, que conocen, son unos queridos amigos míos también, y yo a ellos los conocí en congresos de literatura fantástica, que incluía literatura latinoamericana, toda la literatura latinoamericana, pero también literatura española, y quiero añadir que uno de mis grandes profesores de literatura latinoamericana fue Juan Goytisolo en New York University, que de hecho que fue quien me presentó a Julio Cortázar, sobre el que escribí mi tesis. O sea que me parece que, no sé, la experiencia de ustedes, pero a mí me parece que al menos en literatura esa tensión ya no existe, ¿no? Hay un diálogo y una recepción mutua, al menos en literatura. En la lengua, no sé, eso se lo dejo a los lingüistas. Creo, José, que qué gusto de verte, por cierto, José. Yo creo que mucho de esto tiene que ver con concepciones y ideas que se quedan cortas. Todo este asunto tiene mucho que ver con la idea de que hay un español de España, que hay un español de Latinoamérica, y lo que está detrás de eso es la idea de que las lenguas son susceptibles a dividirse en dialectos y que hay diferentes variedades o dialectos de una lengua y que es posible encasillar a los hablantes como pertenecientes a una forma o a la otra, lo cual a su vez facilita el ejercitar el poder a través de la lengua, porque si podemos clasificar a los hablantes, luego podemos minusvalorar a algunos y sobrevalorar a otros. Así que yo creo que quizás todo esto hay que de alguna manera cortarlo un poco de raíz y empezar a preguntarle al que quiera distinguir mucho entre las literaturas distintas o las formas distintas del español. Si eso es verdad, un ideario, una posición intelectual sostenible, porque yo creo que no lo es. Se crean unidades basadas en relaciones de poder y luego se inyectan esas diferencias nacionales muchas veces con contenidos lingüísticos que si se empezara, y para terminar, por la caracterización lingüística de los hablantes, no llegaríamos nunca a crear estas subdivisiones y que por lo tanto la cosa puede quizás cuestionarse a un nivel muy básico en cuanto a la realidad de las divisiones lingüísticas. Yo quisiera solamente añadir que José nos ha preguntado acerca de la parte administrativa del problema, ¿no? La parte conceptual, que son las líneas y los cursos, ¿no? Y yo creo que existe esa competencia y a mí me parece que siempre la respuesta es la misma. Uno tiene que tener un currículo para el estudiantado que tiene enfrente. Así que es el estudiantado el que tiene que decidir o tiene que de alguna manera colaborar para saber cuál es el balance de esos cursos, ¿no? De esos ofrecimientos. Claro, en cuanto al doctorado es todavía más complicado porque los profesores tienen gran poder para escoger el estudiantado. Entonces ahí la cosa es más complicada, pero yo creo que a otros niveles es simplemente qué es lo que necesitan los estudiantes. Hay que volver la tortilla y empezar por los estudiantes. Pero claro, las preguntas administrativas, como José nos ha enseñado él, así que él lo sabe mejor que nosotros. Las preguntas administrativas son casi nunca son preguntas administrativas, sino que son problemas de relaciones de poder. Y por eso es importante inyectar el elemento conceptual para delatar o denunciar o develar que lo que se pretende muchas veces con estas competencias administrativas son simplemente competencias de poder entre personas o competencias de poder entre ideas y que muy rápido se convierten en problemas conceptuales, pienso yo, que uno tiene que cuestionar antes de ni siquiera permitir que se entre en ese diálogo basándose en fundamentos falsos. Esa es la forma en que yo veo el problema. Me gustaría hacer una pregunta, Araceli, si me lo permites.
La voy a tratar de hacer lo más rápido posible y creo que va dirigida más a Ofelia que a los demás. Ya sabemos de la vitalidad del español, la presencia, la fuerza que tiene en Nueva York. Sabemos que en CUNY, al igual que en otras instituciones universitarias en el área, hay toda una serie de programas de educación bilingüe, de preparación para maestros de español. Hay toda una cantidad de investigación que ya tenemos sobre enseñanza de lenguas, tanto como en el caso del español como segunda lengua y también como lengua español para hablantes de español. Sin embargo, en el sistema educativo de la ciudad de Nueva York no se le da tanta importancia al español. Sí se ven programas bilingües, ¿no? Sí se ve inversión de mucho dinero en programas bilingües, preparación para maestros, adiestramiento, etcétera. Pero clases de español como segunda lengua y clases de español para hispanoparlantes, no tanto. ¿Bien? Tú que te has inmiscuido bastante y has trabajado bastante con personas del Departamento de Educación de Nueva York, ¿a qué se debe el hecho de que vivamos como en dos mundos, ¿no? Tenemos todo este conocimiento, seguimos preparando maestros de español, pero el DOE dice, perfecto, vamos a enseñar español desde primer grado. Sí, yo creo que tienes toda la razón, Edwin, pero yo creo que es un mito decir que la educación bilingüe también le está prestando atención al español en cuanto a un bilingüismo dinámico que deben adquirir los estudiantes. O sea, yo creo que la atención al español, aún en esos programas bilingües que tú dices que hay tanta atención a ellos, es muy poca. Verdaderamente existen para desarrollar el inglés. Y yo creo que aquí hay que reconocer que las escuelas públicas y las escuelas son instituciones del Estado y el Estado al fin y al cabo está interesado en promover el inglés y no en promover el español. O sea, yo creo que hemos en eso todavía y hemos acabado de salir de un periodo presidencial en que sabemos que el ataque ha sido mucho el hecho de que haya muchos, al contrario, se ve como amenaza a un sentido nacional. Bueno, Araceli, yo creo que es momento de despedirnos, ¿verdad? Muchísimas gracias a nuestros distinguidos panelistas y a todos los que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias al Biltner Center por organizar el evento. Buenas noches a todos y feliz fin de semana.